buenas noches. La dichosa palabra se pone cervantina y desde el antiguo patio de Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Guanajuato, donde desde el 3 de octubre se está celebrando la 44ª edición del Festival Internacional Cervantino. Para nosotros es un verdadero honor sumarnos a estas actividades, homenajes y festejos a propósito de los 400 años de la muerte del príncipe de las letras. Quizás entre el público aquí presente se encuentren, ¿por qué no?, Dulcinea, Alonso Quijano, Sancho Panza, el licenciado Vidriales, Rinconete, Cortadillo, Segismunda, ¿por qué no? Aquí desde luego en esta mesa estamos 4 dichosos. Yo soy Laura García y esta es Tercera Llamada. Tercera, comenzamos. Alexander Pushkin, para muchos el poeta ruso más grande de todos los tiempos, aprendió español para poder leer El Quijote. David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, aprendió español para poder leer El Quijote y procuraba leerlo por lo menos una vez cada año. Un adolescente llamado Sigmund Freud, a espaldas de sus padres, aprendió español para poder leer El Quijote. Los que ya sabemos español no tenemos pretexto. De mi nombre quiero acordarme, soy Pablo Agullosa. Buenas noches. Una niña de 9 años, Natalia, estaba estudiando para su examen de formación cívica y una de las preguntas era ¿para qué sirve un diccionario? La respuesta que me dio, porque yo le estaba ayudando, fue para domesticar el vocabulario. Yo suscribo eso y soy Eduardo Casar. Buenas noches. El pasado jueves 13 de octubre falleció en su natal Italia Darío Fo, Premio Nobel de Literatura 1997, autor de La muerte accidental de un anarquista, muy vista en México y muy querida. Aquí no paga nadie, Misterio Bufo y muchísimas otras obras. Yo me permito leer 2 ideas de este extraordinario escritor, pensador, satírico y hombre importantísimo para la política moderna, Darío Fo. Dado que existen oradores tartamudos, humoristas tristes y peluqueros calvos, podría haber también políticos honestos. ¿Por qué no? Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Y aunque el Cervantino ya lleva unos cuantos días celebrándose, nosotros acabamos de llegar. Así que a mí no me gustaría empezar este programa sin antes mencionar y mandarle muchos saludos a un personaje que ha estado muy presente en toda esta edición cervantina, un cervantista de pura dar raza y que espero que sea también un personaje aquí que podamos recordar durante muchos años. Así que un saludo y un abrazo muy especial a Ignacio Padilla, a toda la familia. Lamentamos mucho su muerte y lamentamos mucho su ausencia también aquí en esta edición. Nosotros desde temprano estábamos preguntándoles en las redes que mencionaran una lección importante que hayan aprendido en un libro. No se crean que era tan fácil la pregunta porque había que pensarle un poquito y sobre todo contarnos cuál era esa lección. Así que vamos a ver qué ha llegado. Por ejemplo, Mano de Chango MX dice que aprendió en El Principito que las boas comen elefantes. El Principito está muy popular. Milton Martínez dice, domesticar es crear vínculos y lo esencial es invisible para los ojos. También lo aprendió en El Principito. Y Relio Ro en Séneca aprendió lo siguiente, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Verónica García en Siddhartha de Germán Hesse, que puede intentar proteger de penas a su hijo, pero aún así sufrirá lo que tenga que sufrir. También Majo Domínguez nos dice que aprendió en Siddhartha de Hesse, me enseñó a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Valeria López Bosch también habla del Demián de Germán Hesse en su infancia, que le enseñó el poder de la voluntad y del querer algo de verdad. Bueno,
Karma Omar dice, lo único que debes hacer es elegir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Tolkien en El Señor de los Anillos. Y Elis Ra Cetina, una cosa bastante peculiar y desde luego una lección para todos, no leer el final antes de comenzar con la lectura normal. Son algunas de las respuestas que han estado llegando y que aparecerán ahí en pantalla. Agradecemos a todos los que han estado participando y colaborando. Y nosotros pues no nos queda más que empezar aquí con las preguntas. Empezaba Germán hablando de Darío Fo. Y mientras conocíamos la noticia de su muerte el día 13 de octubre, también en paralelo conocíamos el anuncio de otro premio Nobel. Ha habido mucha gente aquí presente en redes, en un montón de lugares que nos han estado preguntando cuál era nuestra opinión, qué nos parecía la designación de ese premio Nobel. Ha sido bastante polémico, ha sido bastante comentado y a mí me gustaría empezar pues con esa conversación, con esas opiniones aquí de los dichosos sobre qué les pareció que ese Bob Dylan haya sido el reconocimiento al Premio Nobel de Literatura 2016. ¿Quién se avienta? A ver, ¿abres tú? No, lo que tú quieras, yo realmente… No, ya abriste. Ahora empiezas y sigues. Vas. Bueno, si quieren, entonces entro yo, si quieren. A ver, Apúrate, vamos porque a si no va entrarle bien Germán. Vamos a entrarle al material. Bueno, yo un poco entiendo, he leído mucho las críticas y entiendo y comprendo la posición de muchos escritores que están muy sorprendidos. Incluso algunos han insultado prácticamente a los académicos diciendo que son unos viejitos, que ya les falla, incluso uno escribió que les está fallando la próstata y que la próstata les afecta al cerebro, etcétera. Pero yo entiendo la indignación de muchos porque en efecto es un premio Nobel extraño, raro, y esa es la palabra, atípico, pero yo estoy de acuerdo que están ampliando, como han dicho algunos escritores como Benito Taibo, que el Nobel está abriendo un poco la parcialización, la forma esta de la cultura occidental de encajonar las disciplinas. Y como no hay un premio Nobel de música y la poesía y la literatura nacieron juntas, incluso dicen los antropólogos que estudian la cultura de las cavernas y de los hombres paleolíticos, que necesariamente la literatura, la poesía, la música y la danza nacieron juntas, que los primeros cantos deben haber estado unidos a la música y a la danza y que por supuesto estos cantos estuvieron ligados al poema y al verso. Y como en todas las culturas tradicionales, entre los chinos, los indios, entre los celtas, los bardos eran seres importantísimos, cuasi sacerdotes, y todo lo que hacían lo componían siempre con un instrumento musical. En la Edad Media, estos mismos bardos, llamados en Alemania los Minnesingers o Minnesänger, cantaban y siempre lo hacían con instrumentos musicales. Los trovadores también componían sus poemas en el sur de Francia y en el norte de España, ayudados de instrumentos musicales. Por lo tanto, esto de conectar la música con la poesía y conectar la poesía con el canto, creo que me parece que es una apertura. Lo que ocurre es que el Nobel no está conectando eso está conectado de por sí. La gente pone el radio o pone YouTube y escucha las canciones de Bob Dylan y lo que yo siento es que es una oportunidad desperdiciada. Primero que nada, es un golpe económico para las librerías que este año no van a vender absolutamente ni un libro más por razón del premio Nobel. YouTube va a crecer sus visitas, sus ingresos, su publicidad. Bob Dylan, pues no es que haya carecido de premios, no sé cuántos Grammys tenga, reconocimientos de todo tipo, discos de oro, millones de premios y reconocimientos. Lo que está ocurriendo realmente es que se ha creado un vacío donde de pronto a lo mejor el mensaje es: ¿para qué escribes libros? Lo que tiene éxito es la música, y de hecho ese es el mensaje que socialmente se está dando a todo el tiempo. Es decir, ¿cuántos chicos no conoces que aspiran a ser estrellas del rock and roll? Bueno, esta es una buena razón para seguir aspirando a ser estrella de rock and roll. Lo que se empobrece un poquito, porque realmente creo que los premios no tienen ninguna importancia, ni siquiera el Nobel. Lo que se empobrece un poquito es ese ánimo para que sigamos creyendo que leer en silencio,
que escribir en silencio, que dedicarte estrictamente a lo que sí llamamos literatura. A lo mejor dirás que es encajonado. Para mí la literatura no es algo encajonado, o la poesía o la novela no están limitadas en ninguna forma, son más bien de una experiencia súper profunda que no puedes hacer mientras estás lavando los platos, como sí puedes hacer con tu lista de YouTube y con la música pop que pues todo el mundo oye todo el tiempo y seguirá oyendo pase lo que pase, independientemente de los premios. Nos faltan 2 opiniones más en la mesa, pero es momento de irnos a la definición. Vamos luego a seguir contigo, Eduardo, no te nos vas a escapar porque tú eres poeta. Pero es momento de decirles cuál es la dichosa palabra que estamos buscando esta noche. Les damos una definición y ustedes nos escriben por todos los medios que tenemos a su disposición para poderse llevar los libros que les presentamos. Esta noche atiende a escudo de cuero, de forma ovalada o de corazón, palabra de origen árabe que se encuentra en el primer capítulo del Quijote. Muy al principio, entonces ustedes se lo saben de memoria, después del Lugar de la Mancha aparece bastante pronto esa palabra. ¿Qué libros nos podemos llevar, Pablo? Bueno, un libro de cuando los premios Nobel se entregaban a gente que escribía libros, como Svetlana Alexievich, el libro La guerra no tiene rostro de mujer, es un libro brutal, terrible, nada cómodo, nada agradable como poner una canción de Bob Dylan, y es una cortesía de la cafetería El Péndulo. Y tenemos también un libro verdaderamente, como dice el cintillo, la explicación más completa y lúcida de la reforma educativa. Es un libro de Guevara Niebla, de Gilberto Guevara Niebla, Poder para el maestro, poder para la escuela, publicado por Cal y Arena. Yo se los recomiendo muchísimo. De Lucy Foley, en editorial Océano, y Maeva, Todo lo perdido y encontrado, de Lucy Foley. Pues esperemos que encuentren esa palabra, esa dichosa palabra de esta noche y que sean de los primeros para llevarse esos libros. No sé si tenemos tiempo para seguir aquí discutiendo sobre el premio Nobel. No, será en el corte 2. Pero mientras nosotros aquí les tenemos preguntas para todos los que nos han hecho el honor de venir acá con nosotros. Levanten la mano porque se van a llevar los libros que tenemos acá. ¿Todavía no? Bueno, si quieren levantarla ya. Levanta la mano si tú estás escuchando. Muy seguros aquí. Nombre del, perdón, El Gallardo Español, La Casa de los Celos, Los Baños de Argel, El Rufián Dichoso, La Gran Sultana, una mano levantada, El Laberinto de Amor, La Entretenida, Pedro de Urdemalas. Son obras de teatro que tienen algo en común. ¿Qué les une? Ya la bajó. ¿Cómo te llamas primero? A ver cómo. Bueno, sí soy yo, ¿verdad? Bueno, soy Rafael Rosado y pues tienen en común que son del siglo de oro. Ok, bueno, sí, también. Sí deberíamos darte esa por válida porque sí todas, pero algo más. Son del siglo de oro. Algo más, Ajá. ¿no? Son del mismo autor. Sí, de Cervantes. sí. Bueno, eso sí te lo vamos a dar por válido y te vamos a dar un libro. Muchas gracias. También de Cervantes son El juez de los divorcios, El rufián viudo, Elección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El vizcaíno fingido, El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca, El viejo celoso. ¿Tienen algo en común? Además de haber sido por Cervantes Cervantes, y que ser sido del siglo de oro. Sí, exacto. Ahora tienen que ir un poco más allá. Hola, buenas noches. Sí, ¿Cómo te buenas llamas? noches. Soy José Francisco. Son de Miguel de Cervantes Saavedra. Eso ya Sí, lo sí, dijimos. Nos tienes que dar algo más. Son obras cortas de teatro que se ¿Cómo le presentan llamaba aquí en el esas obras Cervantino. cortas? Necesitamos decirnos cómo Conocidas se llaman como- esas obras. Son los entremeses cervantinos. Caliente, caliente, Son caliente. cortas, humorísticas y que aparecían antes o entre los actos de las obras grandes. Muchas gracias también para ti ir a ese libro. Nosotros nos tenemos que ir corriendo a un corte comercial, pero volvemos enseguida, no se vayan.
Gracias. Continuamos esta transmisión especial, muy especial de La Dichosa Palabra desde la 44ª edición del Festival Cervantino, aquí en la ciudad de Guanajuato. Les pedimos en las redes sociales que nos mencionen lecciones importantes que hayan aprendido en un libro, pero antes que otra cosa, vamos a continuar con la discusión acerca de si fue pertinente o no otorgarle el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Laura y Eduardo no han dicho, esta boca es mía. ¿Esa boca es tuya? Sí, voy. Más sale. Bueno, yo creo que la poesía y la canción tienen en común algo, y es el hecho de tenerse que conservar en la memoria de manera literal, textual. Nadie cuenta un poema o cuenta una canción, ni también nadie canta una canción de manera aproximada. Nadie dice, acerca tus labios a los míos, como si fuera en esta ocasión la postrer vez, ¿sí? Sino que dicen, bésame mucho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las mismas palabras siempre. Eso hace que para muchos digamos, su dosis de poesía la obtengan a través de poesía literal, la obtengan a través de las canciones. Es un poco lo que pasa con la narrativa. La narrativa predominante de nuestro tiempo es el cine. Y la gente sabe muchísimo de narrativa, de verosimilitud, de caracteres, de personajes, de desenlaces, a través de ese tipo de narrativa. Entonces yo sí creo que incluir a la canción y a un letrista como es Bob Dylan es algo que amplía el concepto de literatura. Exacto. Porque bueno, por ejemplo, lo que regalamos del Svetlana Alexievich, que fue la premio Nobel del año pasado, no es una escritora en el sentido de ficción, de un manejo del lenguaje, sino más bien una surcidora de testimonios, como podríamos platicar la semana que entra sobre los aedos o cosas así, a ver qué se nos ocurre, ¿no? La anotamos. Sí, no lo reservamos, ¿no? Eduardo siempre presiente. Pues es que uno siente cosas. De la presidencia. Entonces yo creo que, no sé, hacer una canción es muy, muy difícil, es otro género. Si uno agarra a un poeta, uno consagradito y todo, y lo sienta a hacer una canción, le va a salir otra cosa, ¿sí? La canción, letristas como Mustaquí, como Serrat, como Violeta Parra. Todos ellos candidatos al premio Nobel. No sé si candidatos, pero a lo mejor ahora sí, en el sentido de esta apertura. Es como meter otro género. Antes, dentro de los géneros literarios, estaba el sermón, y ahorita al arzobispo Rivera nadie le publica nada. Entonces, yo creo que eso está bien, ¿no? Sí, yo en lo personal, como no soy anglohablante, no sé de las canciones, de las letras, en términos de letras, pero yo no lo separaría. Yo no diría que es un poeta que acompaña con música, porque no usa la música como fondo, sino que nacen en una simbiosis, nacen hacer letras de canciones es muy, muy particular. Es como escribir poesía para niños. Uno no nada más escribe poesía para adultos y le pone diminutivos, ¿sí? ¿Sí? Y le dice, ¿puedo escribir los versitos más tristecitos esta nochecita? ¿No? Eso no es poesía para niños, ¿sí? Sino que implica todo un envión simultáneo de música, concepto y letra. Y no es nada. Y por cierto, que si uno pone las letras de Bob Dylan o de quien sea en prosa o en verso, es decir, por escrito, y las lee, no tiene ningún sentido. Es decir, si no van acompañadas de música, no tienen la misma resonancia ni nada. Pueden tenerlo. Pero normalmente no suenan igual sin la música. Bueno, yo a lo que voy, espérate, me toca. Laura. Ahí va. Yo no conozco tanto ni la obra ni la trayectoria de Bob Dylan. La verdad es que sí me gusta, pero tampoco soy así la más fan como para saber todas las letras y todo lo que ha pasado. Sí ha escrito 2 libros, hay que decir que sí tiene escrito 2 libros que no son tan buenos como su música, también hay que decirlo. Pero yo en estos días que he estado leyendo comentarios y me he unido un poco a la polémica, me encantó eso que decía, que este nuevo mundo ha dado lo que un himno nacional diría: un jurado en cada tuitero te dio. Es decir, aquí todo el mundo podemos opinar, todos somos académicos, todos tenemos a un favorito. No olvidemos y no perdamos de vista que el premio Nobel es un grupo de académicos que se juntan y que votan a quien les da la gana. Es decir, ¿es el mejor? No.
Tampoco lo era posiblemente Svetlana, ni lo era. Siempre hay gente que va a ser más o menos merecedora. Ellos tendrán sus criterios, es su premio, entonces ellos se lo dan a quien quieren. Siempre se van a quedar en el camino, cuando hay una elección, siempre se quedan en el camino gente igual de talentosa o más. ¿Es el mejor letrista? Tampoco lo creo. Ha reunido una serie de requisitos que en ese momento el jurado pensó que eran buenos, sí. Ya llevaba como 3 años siendo candidato, es decir, Bob Dylan no acaba de aparecer dentro de la lista, ya lleva años ahí queriendo asomarse y se ha ganado un premio Príncipe de Asturias, de las artes, no de las letras, porque Leonard Cohen sí lo tiene de las letras, pero en el caso de Bob Dylan lo consiguió con las artes, que tendría más sentido, pero es que en el caso de los premios Nobel no hay otra cosa que tenga que ver con las artes más que la literatura. ¿No? O sea, no hay nada de música, ni de danza, ni no sé qué, no, nada más hay de literatura. Y respecto a que es un grupo de viejitos, curiosamente, los académicos de la Academia Sueca cada vez tienen una edad menor, es decir, están metiendo a gente más joven. Pedimos que las academias sean más jóvenes, que se renueven, que estén más actualizadas. ¿Qué pasa? Estas son las consecuencias de meter a la gente más joven. No nos quejemos entonces. Imagínense cuando empecemos a meter a gente más joven en la Academia de la Lengua y nos quejemos porque está amigobio, por ejemplo, ¿no? O esas palabras nuevas que han aparecido en el diccionario. Esas son las consecuencias de meter a gente más diversa. A mí me parece que es otra manera de premiar un género. Este era periodismo, en el caso de Alice Munro fue el cuento, que también estaba muy menospreciado dentro de las categorías de la literatura del premio Nobel. Y en este caso se premia la música. ¿Es sorprendente? Sí. ¿Es polémico? Por supuesto, pero también lo era cada vez que mencionan a Murakami y todos salen a decir, que él no escribe bien, que nada más vende mucho. Sea quien sea, siempre va a haber gente que va a estar más de acuerdo con otra persona y gente que no. ¿Es el mejor? No sé. ¿Es un buen letrista? Por supuesto. Por favor, no me digan que todos los cantantes ahora no me pongan a decir, pues el año que viene un reggaetonero. Esperen, no, tampoco. O sea, sí, sus canciones tienen un sentido y sí hay unos versos dentro, o versos o rimas, o como lo quieran llamar, dentro de sus letras que sí están hechas con mucha calidad y con mucha creatividad. Es decir, yo no veo a Ricky Martin, perdón Ricky Martin si me estás viendo, ganando un premio Nobel de literatura. ¿Por qué? Porque atiende a otros requisitos en el caso de las rimas o de la sonoridad o de que se te pegue. Yo no pondría a Bob Dylan en la categoría de de todos los cantantes. A mí me parece que claro que no. Yo no he leído ninguno de sus libros, pero dicen que sus crónicas, que es el volumen 1, digamos, de una autobiografía, sí es magnífica. Yo he leído a mucha gente muy conocedora de las letras que ponen en muy buen lugar a este libro. Entonces, igual es una opción para leer esos 2 únicos libros. Va a ser más fácil que nunca leer a un Nobel en este caso. Pero siempre la polémica va a estar abierta porque no deja de ser una elección de un grupo de personas que tienen criterios subjetivos, por supuesto. Ya, no tengo más que decir. Yo creo que lo has dicho muy bien, Laura, la verdad. Bueno, yo nada más quería mencionar después de la palabra. Vamos a ir a la dichosa palabra, que nos están apurando. La dichosa palabra es escudo de cuero de forma ovalada o de corazón. Palabra de origen árabe que se encuentra en el primer capítulo del Quijote. Las personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición, hayan o no hayan abierto su Quijote para ver de qué palabra se trata, podrán llevarse. Uno de los libros de cuentas pendientes de Irene Artigas Albarelli, de Bonilla Artigas, en estos nuevos poetas que está publicando Bonilla Artigas. De Alain Paul Maillard, Nahui versus Atl, de Conaculta y de Turner, de las cartas y de la relación entre estas 2 personas extraordinarias mexicanas. Y de Alfaguara Clásicos, uno de nuestros consentidos, Roald Dahl, este galés que escribió un montón de literatura infantil. En este caso estamos regalando Los Cretinos, una bonita historia que habla de la relación padres e hijos. ¿Y el epíteto va a quién? ¿Quién sabe? Que cada quien se ponga el saco que le quiera. Okay. A unos y a otros, probablemente solo a unos. ¿Quién sabe? Vamos a formular 2 preguntas para el culto público que nos acompaña aquí en este patio de... Industrial. Relaciones industriales, parece, no sé. Antiguo patio de relaciones de la Universidad de Bueno,
Atención, nombre del bachiller que aparece en la segunda parte del Quijote y que se hace pasar como caballero andante en 2 ocasiones. En la primera se le conoce como el Caballero de los Espejos o Caballero del Bosque y en la segunda ocasión como el Caballero de la Blanca Luna. Su objeto era vencer a Don Quijote y obligarlo a retirarse y dejar la andante caballería. Su nombre de usted primero, Sí, caballero. buenas noches, Marcelino Gómez, servidor. Se trata del bachiller Sansón Carrasco. Muy bien, don Marcelino. Vamos a la siguiente pregunta para ustedes también. Nombre del supuesto autor original de la historia de Don Quijote, un historiador musulmán cuyo relato Cervantes afirma estar siguiendo o traduciendo en su novela. Entonces, ¿a quién le atribuye Cervantes su novela? Y parece que don Marcelino sí se leyó muy bien su Quijote. Muy cervantista usted, Marcelino. Se trata de Cide Hamete Benengeli. Sí. Perfecto, muy bien. Dicho lo cual, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra desde Guanajuato. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra desde Guanajuato en la 44ª edición del Festival Internacional Cervantino. Tenemos algunas preguntas del público, por ejemplo, José Antonio Cerón nos pregunta si el nombre de Guanajuato proviene de alguna raíz indígena y cuál es su significado. Esa no la vamos a contestar, pero la semana que entra se la contestamos. Sí. Nos comprometemos. Está prometiendo mucho. Es que yo tengo una visión como prospectiva de las Estás anotando cosas. ¿Sí? todo para que no se te olvide. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra? Bueno, Margarita ¿Cabrera? Cabrera o Cavera, ¿no? Cavera. Margarita, ¿estás Margarita aquí? Cavera. Margarita ya se fue. Ya se fue Margarita. ¿Dónde estaba Margarita que nos preguntó si el Cid Campeador fue real? ¿No está Margarita? Pues entonces, si Tampoco quieren, real. No, pero a lo mejor tampoco pero es ya real. la abrimos. Bueno, si ya fue la real o abrimos, no. está bien. Ok, bueno, nos preguntaba Margarita, que ya se ha de haber ido a otro evento, que si el Cid Está Campeador buenísimo fue real. el Bueno, programa por supuesto Cervantino. que el Cid Campeador fue real. Sabemos perfectamente el año en que murió y tenemos muchísimas referencias, no solamente del Cantar del Mío Cid, que es un poema muy largo que se escribió pues 100 años casi aproximadamente después de la vida del personaje real, y por supuesto su vida está muy novelada, muy transformada, idealizada después de 100 años. El personaje real sí existió y fue muy importante en la historia de España. Hay muchas referencias, hay incluso datos epigráficos incluso del lado de los moros. Evidentemente el Cid se creía que era un personaje de origen muy humilde. Ahora sabemos, según los últimos estudios, incluso después del 2000, de muchos historiadores españoles, que el Cid Campeador provenía de una familia de mucha alcurnia de parte de su madre, incluso sus abuelos y parte de sus ancestros habían tenido una gran cercanía con los reyes de Castilla y con algunos de los otros reyes españoles. Pero particularmente también su padre había sido como un segundón, como un infanzón, pero que tenía muchísimas tierras, por lo tanto el Cid no era de origen totalmente humilde, pertenecía realmente a la nobleza. Y fue una especie de mercenario,
fue un hombre que se puso a servir a otros, a los reyes, y de repente empezó a servirse a sí mismo y empezó a hacer una lucha por él mismo y logró fundar un reino propio, el reino de Valencia, desde, si no me hace mal la memoria, desde el 1094 hasta su muerte, el 1099, fue un reino totalmente independiente. Él 2 veces fue expulsado o sacado del reino de Castilla, se peleó con el rey Alfonso VI, trabajó antes para su hermano Sancho, y ahí hay parte de la historia de donde viene el cantar y donde viene su gran figura épica. Evidentemente fue un guerrero extraordinario. Sabemos que aprendió árabe muy tempranamente, que le gustaba mucho la cultura árabe, incluso que en su corte de Valencia se hablaba en árabe, que le gustaba la música árabe, la cultura árabe, y que sirvió también a muchos reyes árabes. Sí. O sea que no fue realmente nada más un hombre que quisiera la reconquista en nombre del cristianismo y de la… Ojo, porque peleó contra los árabes y los mataba. Sí, o sea, peleó contra cristianos también y mataba. O sea, también sabemos por el cine que su esposa, Jimena, se parecía muchísimo a Sofía Loren. A Sofía Loren. Era guapísima la mujer. A Sofía Loren. ¿No? Y ahora, bueno, su muerte fue de las cosas más renombradas porque en España el Cid es sinónimo de valentía, de arrojo y un poco el símbolo de, no sé si de la reconquista, porque hubo muchos héroes. Lo tomaron, pero de inicio de la desde luego ese episodio en el que él muere en batalla, lo atan al caballo y ya cadáver aparece en el caballo liderando los batallones para seguir dando el ejemplo de poder seguir luchando en la guerra. Eso es lo que justamente ha ido a la… Eso yo también lo vi. Sí, ¿te acuerdas también se parecía a Charlton Heston? Hace un rato que don Marcelino nos respondió que si de Jamete era el verdadero autor del Quijote, según Cervantes, pues recordemos que el Cid también tiene relación con esa palabra. Cid, decir, significa señor, ¿no? Exacto. Y que su nombre era Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, o sea, no se llama así. Y tenía una relación muy tortuosa con el rey, ¿no? Tenía que servirle, pero el rey lo acusaba de traición, de ambicioso, etcétera, ¿no? O así lo cuentan. Así es. Bueno. Vamos a la dichosa palabra, sí, ¿verdad? Sí. Miren, buscamos cuál es la dichosa palabra que está cubriendo a un escudo de cuero de forma ovalada o de corazón, palabra de origen árabe que se encuentra en el primer capítulo del Quijote. Tenemos para los primeros que contesten. ¿Me toca? No, Germán. De Guillermo Prieto, Impresiones de viaje. Este es un libro de Almadía y de el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Para ustedes. Del Fondo de Cultura Económica, este libro que aparentemente parece infantil, pero ahí les va el esbozo de lo que es para que lo entiendan. Willy y la nube, de Anthony Brown, un gran ilustrador. Es un chimpancé al que le persigue una nube. Metafóricamente le podríamos decir que eso le pasa a mucha gente. Y haga lo que haga el chimpancé, ahí está la nube, no se le va. Y un día decide enfrentarse a la nube y todo cambia. Para aquellos que tengan una nube cerca, sigan a Willy. Y también me da mucho gusto obsequiar libros de Rosemary Saloom, El agua que mece el silencio, por cortesía de Vaso Roto Ediciones. Son poemas en prosa muy elegantes y muy profundos. Y también tenemos, como es tradición en nuestro programa, una suscripción anual a la revista Este País, que este número cumple, su suplemento de cultura cumple 11 años y trae poemas de Alberto Ruiz Sánchez, Fabio Morábito, Vicente Quirarte, Jorge Fernández Granados, entre otros estupendos colaboradores. Bueno, y vamos a alguna otra pregunta del público. ¿Sí? ¿Del público o al público? No, del. Tengo una de Lorenzo Miranda. Las preguntas al público. Me encantó tu pregunta. ¿Se ha logrado ubicar geográficamente el lugar de la Mancha donde comienzan las aventuras del Quijote? Fíjate que sí. Fíjate que sí, porque ha sido
Ha sido un análisis y ha sido objeto de estudio de muchos siglos. En realidad, desde que se publicó el Quijote hace 400 años, todo el mundo andaba muy pendiente de ¿qué es ese lugar de la Mancha? Y todo el mundo decía, no, se lo inventó porque es un principio que quedaba muy bien y entonces no se refería a nada. Luego se dieron cuenta de que Cervantes era muy exacto y muy realista en sus escritos. Es decir, sus descripciones tenían mucho de real. Y de su experiencia de vida. Por supuesto, él cuando era recaudador de impuestos se decía que viajaba de Madrid a Andalucía continuamente. Entonces, ese trocito de La Mancha, del que se refiere el Quijote durante todo el libro, ojo, no solamente donde empieza, sino todo, tiene todo su porqué, su detalle, es decir, todo es real. Y entonces lo que hicieron los científicos, digamos, porque hubo incluso durante 10 años una comisión de 20 expertos que eran matemáticos, de ciencias de la información, filólogos, antropólogos, es decir, era todo lo que te puedas imaginar, por supuesto historiadores y demás, y literatos, para ver la velocidad que tenía el asno de Sancho Panza, porque decían, no, bueno, pues el caballo podía ir a la velocidad que quisieran, pero Quijote siempre iba con Sancho y el burro siempre es más lento que el caballo, entonces lo que hay que tener en cuenta es la velocidad del burro, no del caballo. Y luego las distancias que había en La Mancha. A partir de eso empezaron a hacer sus análisis y encontraron que es Villanueva de los Infantes. Durante mucho tiempo se pensó que era Argamasilla del Alba. Es un pueblo que hay en La Mancha y el cura un día decidió que quedaba muy bien para el turismo decir que había sido ahí. Y durante mucho tiempo, desde el siglo XVIII, se pensó que era ahí. Pero recientemente, podría decir que pocos meses, se detuvo en Villanueva de los Infantes como ese lugar donde el Quijote empezó esta andadura y que ahora mismo tiene 5.800 habitantes, es muy pequeñito. Por supuesto fue muy polémico este anuncio porque pues decía los de Argamasilla así como, oigan, ¿y nosotros? Si nosotros ya teníamos aquí a todo el mundo viniendo. Entonces decían que dudaban mucho de esos datos, pero no, hay un grupo liderado por Francisco Parra Luna, me parece que es el experto que ha liderado todo este grupo que ha situado ese lugar de La Mancha, que ahora sí nos podemos acordar de dónde es, Villanueva de los Infantes. Con todo que sea muy realista la narración del Quijote, Sí, creo que ahorita. nunca llueve y creo que nunca cruzan un río, Bueno, cosa que por está supuesto, medio rara. Pero Sí, bueno, el mundo de ahorita, Ahora, ahorita comentamos más de eso. Los molinos sí son reales, los molinos No, como bueno, los hay de- molinos. ¿Dónde están? Sí, Pero no preciosos. es ese. No es ese molino. Bueno, no ese es el que vistió el Quijote, pero ese típico molino esos típicos molinos se Sí pueden ir a hay, sí visitar hay, y son preciosos. referentes. El teatro de Cervantes tuvo cierto éxito, son preguntas para ustedes, pero quedó muy opacado por las obras de teatro del dramaturgo más exitoso de su época. ¿Quién era este dramaturgo más exitoso y poeta? Digamos, el bestseller de la segunda mitad del 16 y primera del 17. Por ahí tenemos este. Hola, buenas noches. Soy Luis Mercado. ¿Es Shakespeare? No, nos referimos No. obviamente al éxito en España. En perdón. España. O sea, lo que pasaba en Inglaterra, pues a los españoles no tenían ni idea de lo que pasara. No Nos hablamos referimos. Perdón, sí, no Cervantes dice nunca español. tuvo ni envidia, ni fue opacado, ni tuvo ningún problema con Shakespeare. No sabía, eran dos mundos distintos casi. Ok. Soy Lisbeth Quintero y creo que es Lope de Vega. Sí. Muy bien. Lope de Vega. Tenemos otra. 6 mexicanos han ganado el premio Cervantes. Mencione al menos 3 de ellos. Turiruri, turiruri. Marcelino ya se ganó libros, ¿alguien más? No, Señor, ya respondió dos. Alguien que sepa Bueno, más que se premios. siga ganando. Alguien que le haga Que se siga ganando competencia. el premio Cervantes. ¿Quién ha ganado el premio Cervantes mexicano? Bueno, si Hay no, una pues vamos mujer. con Marcelino otra vez, ¿o qué? Había aquí hay nomás 3. Buenas noches. A ver, Mi piensa. nombre es Ignacio Pacheco, Elenia Poniatowska. Uno, Me acuerdo si Carlos Fuentes, dos. Monsiváis, No, No, pero pariente tuyo. tírele más alto todavía. José Emilio Pacheco. Perdón, que sea tan barbera. Quiero empezar por eso. Yo quiero empezar por eso. Vamos a, como dicen los argentinos sobre la carne, a un corte.
seguimos aquí en la dichosa palabra en el Festival Cervantino desde Guanajuato, Guanajuato. Los invitamos para que el próximo sábado nos vuelvan a encontrar por acá en el Festival Cervantino, en el cierre de este maravilloso evento que qué bueno que hacemos todos los mexicanos. Estábamos comentando al principio algo sobre el Nobel. Yo nada más quería recordarles que el material de lectura de la UNAM, que publica unos pequeños libritos así de poesía y de literatura y de ensayo, etcétera, publicó obras de Bob Dylan, canciones de Bob Dylan en español traducidas por diferentes autores desde hace más de 20 y tantos años, igual de Dylan Thomas, y creo que por ahí había, eso no estoy seguro, una de Leonard Cohen. Bueno, ¿tienen alguna palabra de Juan Villoro del ha pueblo? traducido muchas canciones de rock y Villoro. Villoro. Y las poesías completas o las letras completas de Bob Dylan están publicadas por Océano. Sí, el problema con las letras es que si uno las aísla de la música, considerándolas cuando son hechas para eso, poesía, pasa que las oye uno muy mal. Algo me acercó hacia ti como una ola, entonces dije, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Uno la oye así y en cambio con José José, con una botella de vino adentro, pues uno llora, ¿no? ¿Sí? La canción tiene otros cauces, pues, ¿no? Bueno. Claro. Vamos a preguntas de… Yo quería añadir Aquí hay nada más una. del estudio ese que les estaba contando del Lugar de la Mancha. El libro se llama El Lugar de la Mancha y es la tercera de una trilogía en el que cuentan un poco cómo ha sido todo esto, más detallado de lo que yo lo conté, porque yo nada más me sé un poco la historia, pero no he leído los 3 libros como para saber bien cuál era la velocidad de Rucio. Todas las geografías novelísticas son imaginarias. Si la gente quiere meterse a Comala y ver a Eduviges muerta, no vaya a Comala, ¿sí? Relea la novela, ¿sí? Yo fui a ver la Rue de Lauchet, que es donde comienza Rayuela, y yo, bien misterioso y todo, no me encontré a la maga, me encontré unos tachos de basura ahí, o sea, la geografía es imaginaria, claro, turísticamente sirve mucho. ¿Sí? Por supuesto. Ay, aquí estuvo tal. Y sirve para el alma. Sí. Borges y Bioy Casares alguna vez dialogaban y se reían de quién sabe qué escritor que quería ir a Argentina porque quería escribir una novela que ocurriera en Argentina y decían, pues es que ¿para qué necesitas ir a Argentina si quieres escribir una novela sobre Argentina? Pues escríbela, ¿no? Quería ir a Argentina. O sea, exacto, no, pero esta, bueno, digamos, no es absolutamente indispensable, ¿no? Puedes escribir una novela que ocurra en Marte sin necesidad de desplazarte, afortunadamente. ¿Nos vamos a preguntas al público? Tú. Sí. Gustavo Parra nos dejó una pregunta. Aquí está don Gustavo. Nos pide que expliquemos un poco más sobre el término aforismo. Bueno, todos aforismo, digamos, es esta sentencia breve, pero muy redonda, muy contundente y que, a diferencia del refrán popular, tiene un autor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los refranes y muchísimos dichos son muy redondos y además muchas veces son muy sabios y muy profundos, pero expresan, digamos, el destilado de una sabiduría popular, anónima, que después de siglos construye ciertas frases, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Perfecto, no le sobra nada, está perfecta. ¿Quién la hizo? Pues entre todos la hicimos. En cambio, el aforismo sí sabemos quién lo hizo. Y el aforismo aspira a esa misma, digamos, redondez y rotundidad. La palabra es de origen griego, viene de las raíces apo, que significa aparte o a un lado o afuera, y oros, que es una seña o una marca. Y tiene que ver con el verbo que usaban los griegos para la palabra definición. Y los griegos pensaban que los primeros aforismos eran los de Hipócrates de Cos, es el padre de la medicina, a pesar de que, digamos, uno hoy podría tomar, por ejemplo, cosas que escribió Heráclito y diría, pues esos son aforismos, ¿no? O sea, frases que están muy redondas y muy bien hechas. Y entre los aforismos de Hipócrates de Cos, quizá el de los más famosos está este que dice: la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad es fugaz, la experimentación o la experiencia es engañosa y el juicio es difícil. Yo siempre me quedo con esto último, el juicio es difícil, ¿no? Eso realmente es muy, muy cierto.
Y hay muchos autores que se han especializado en este género, digamos, de aforismos. Entre otros muy famosos están muchos franceses, Chamfort, La Rochefoucauld, que decía cosas muy bonitas y brutales muchas veces, ¿no? Ahorita recuerdo, por ejemplo, que decía, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, ¿no? Redondo, completo y muy sentencioso. En español también ha habido algunos que se han especializado en esto, como Ricardo Porquia, se me va, seguramente hay muchos otros. Porquia decía, el dolor no nos sigue, camina por delante. También es así tremendo, no es que estemos escapando del dolor, porque nos está esperando ya adelante, no hay manera de escapar del dolor, ¿no? En fin, pues eso es lo que ahora te podría yo decir. Si estuviera aquí Eduardo Casar, diría que Benjamín Prado es un gran... Sí, Benjamín Prado, poeta español, tiene 3 libros de aforismos publicados por Hiperión. También el aforismo comparte con la poesía el hecho de tener que ser citado textualmente. Por su carácter así, ¿no? Un aforista muy favorito de Germán es Cioran, ¿no? Que tiene unos libros de aforismos para deprimirse. Cuando estén muy contentos, lean a Cioran, porque también es bueno a veces estabilizarse. Sí, Juan María Si acaso se te va la euforia. Juan María son tan terriblemente tristes y depresivos que hay que leerlas cuando está uno muy deprimido, porque te das cuenta que tu depresión es cualquier cosa comparado con lo que puede uno deprimirse. Y yo tengo el presentimiento de que próximamente Germán también traerá algunos aforismos de Baltasar Gracián. También. Es un presentimiento. Sí, es un presentimiento. Y últimamente, curiosamente, todos hemos intentado, bueno, yo la verdad es que no mucho, pero se tiende mucho a inventar aforismos, algunos con más éxito que otros. Y, por ejemplo, las redes sociales, en concreto Twitter, porque los 140 caracteres se prestan muchísimo a hacer estos aforismos, y uno puede encontrar muchas sentencias, vamos a decirlo así, no todos son aforismos, pero ahí ahora circulan y se están extendiendo mucho. El polaco Stanislav Lek decía algo muy bonito, decía: lo malo de adelantarte a tu tiempo es que luego tienes que esperarlo en lugares muy incómodos. Tal cual. Sí, hay otro en Twitter, ese de hablando se extiende la gente. A mí me gusta mucho. Es de alguien, ¿no? Se extiende la gente, que es lo que intentamos hacer aquí en La Dichosa. Pero tenemos ahí ya la respuesta. Sí, creo que ya no nos podemos extender tanto. Vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Estábamos preguntando: escudo de cuero de forma ovalada o de corazón, palabra de origen árabe. Han estado los árabes presentes, que se encuentra en el primer capítulo del Quijote. La respuesta es adarga. ¿De eso cómo es? Adarga, los invitamos a seguirnos adarga, siempre. de hecho, la forma de corazón era porque era más fácil para protegerse que los redondos. No era simbólicamente nada. No era nada, no era que querías mucho la guerra ni que querías al enemigo. Y el material de cuero era porque era más liviano que la madera. Entonces, por eso era favorita. Y ya se usaban 400 años antes de que saliera el Quijote. Con lo cual, sí, los primeros frases es: no ha mucho que vivía, un hidalgo de los de lanza astillera y adarga antigua. Eso significa que él ya conocía la adarga porque se usaba 400 años antes. Sí, con la forma de corazón se protegían mucho. Muchos, los gorditos, usaban al revés, la adarga, ¿sí? Para la cuestión de la... Bueno, creo que tenemos que los ganadores: Josefina García, José Luis Morales, Ana Karen, Staurófila, muchos otros. Gracias. Agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros, agradecemos al equipo de Canal 22 que nos ha acompañado hasta acá, agradecemos al Festival Cervantino y a su director Jorge Volpi, y nos despedimos de ustedes. Esperamos aquí verlos la próxima semana. Eduardo, Laura, Germán Pablo, Ortega. Muy buenas noches a todos. Gracias. Sigan disfrutando de este festival. Buenas noches.
Exacto.